Y lo que vamos a hacer ahora es analizar la actualidad del mercado en este cierre de Wall Street, en estas últimas horas de cotización para los índices en Estados Unidos. Vamos a recibir a Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING España. Francisco, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos observando en tiempo real indefinición en los índices de Wall Street. No saben si irse al verde o al rojo. Compás de espera ante la reunión de la Reserva Federal. ¿Qué significa que haya un día antes de la decisión, quedan menos de 24 horas para ese momento, que haya tanta división en si la bajada va a ser de 25 o de 50 puntos básicos y que haya tanta oscilación? Sí, hacía tiempo que no había tanta incertidumbre respecto a la magnitud del cambio de la Reserva Federal con tan pocas horas de antelación. Pues significa que estamos en un momento un poquito extraño, que no es malo ni tampoco particularmente bueno, y eso hace que la mezcla de lecturas positivas y negativas, las dos lecturas son perfectamente posibles, pues hace que el mercado se encuentre en una situación de indefinición. Y lo vemos en todos lados. Tienes argumentos para los analistas optimistas y para los pesimistas. Por ejemplo, Estados Unidos, que sigue siendo el centro de la economía de los mercados mundiales. Tus tasas de crecimiento son positivas, son más fuertes, bastante más fuertes que las que vamos a ver en la Unión Europea. Sus tasas de paro, por ejemplo, están en el 4,3%, ¿no? Cuando estamos hablando de casi el doble en la Unión Europea. Si te quedas ahí, no hay motivos para, digamos, ser pesimistas. Si te pones a mirar detalles del cambio y sobre todo comparando expectativas de algunos indicadores respecto al cambio, pues sí, se encuentran motivos para ser pesimistas, porque es verdad que se está produciendo pues un enfriamiento del mercado de trabajo, que por otro lado es lo que estaba buscando la Reserva Federal desde hace muchos meses. Entonces, en este contexto, nadie se atreve a ser abiertamente pesimista en los mercados. Y eso lo vemos en que siguen recomendando, las mayores casas de inversión siguen recomendando que se invierta en bolsa. Y no solo son recomendaciones, cuando vemos BlackRock o Vanguard, las grandes gestoras que publican semanalmente dónde está entrando el dinero, en cuáles de sus productos está entrando el dinero de los inversores, vemos que Estados Unidos sigue liderando con muchísima diferencia sobre Europa, ¿no? Pero al mismo tiempo hay miedo de que estemos ante el principio de una recesión, ¿no? Todos tengamos en mente aquellas palabras de Dormush, el famoso economista, que decía, las cosas en economía suelen tardar mucho más de lo que esperamos, pero luego sucede mucho más rápido de lo que creemos, ¿no? Y entonces existe el miedo en los mercados de que estemos ante el inicio de una recesión, primero en Estados Unidos, después en Europa, y que nadie lo haya visto y quedar un poco como un inepto haciendo recomendaciones de bolsa. ¿Cómo se cuadra esto? Pues se cuadra diciendo, sí, vete a la bolsa, pero métete en sectores defensivos. Y eso lo hemos estado viendo en las últimas semanas, en la que la mayoría del dinero ha seguido yendo a productos que normalmente funcionan cuando la economía va bien, como son las materias primas y la bolsa, pero dentro de esos grandes grupos de activos están yendo a los sectores más defensivos, a los sectores como salud o sectores como materiales, utilities, banca en el caso de Europa, porque se supone que funciona mejor en periodos de turbulencia. Por rizar aún más el rizo, en teoría, el sitio del que te tienes que quitar en un momento de frenazo económico es tecnología, ¿no? Porque tienen las valoraciones más altas, porque sus beneficios se supone que están lejos en el futuro, entonces en un momento de incertidumbre pueden desaparecer de un día para otro. Pero aquí se reproduce el mismo fenómeno. Todo el mundo dice las valoraciones son demasiado altas, hay que buscar otros nichos de mercado en Estados Unidos, pero nadie se atreve a decir claramente hay que salirse, hay que dejar de apostar por la inteligencia artificial, ¿no? Porque la sensación general es que todavía le queda mucho recorrido. Y a pesar de los que hemos visto en activos como la bolsa, como la acción de Nvidia, por ejemplo, que sufrió una corrección brutal por un pequeño desajuste entre lo que esperaba el mercado y lo que ocurrió, nadie se atreve a decir que ya ha terminado, que la inteligencia artificial y el montón de empresas que hay de procesadores o de software relacionado con la inteligencia artificial, digamos que eso ha llegado a su fin. Entonces, momento de indecisión en el mercado, pero de momento va ganando el optimismo y sigo viendo dinero entrando en la bolsa con la boca pequeña, mucho más que la renta fija, que en teoría sería el sitio al que ir cuando está empezando. Si realmente crees que viene una recesión y que vienen bajadas de tipos agresivas, te vas a la renta fija. Y sin embargo, el dinero ahora mismo no está yendo allí.
Enfrentamos, Francisco, a un entorno de cierta, yo diría, contradicción en las señales que nos manda el mercado, porque tenemos un mercado de renta fija a la baja, tenemos a un mercado del oro que se encuentra en máximos históricos y mientras tenemos a sectores como el de la tecnología, pues que también están en máximos históricos y que aunque nos dan algún susto, la tendencia es a las subidas. Entonces estamos en un contexto, pues a lo mejor que nunca habíamos enfrentado. Bueno, la verdad es que no es muy común, pero esta situación de indefinición es un poco el resultado de los 2, 3 últimos años. Ha habido muchos errores en las recomendaciones de los analistas, ¿no? Llevamos 3 años. El gran tema, si nos fijamos, la foto global, el tema el hilo que une todas las situaciones que hemos vivido en estos últimos 2 años, es que una gran mayoría de analistas estaban esperando una recesión que no ha llegado. Entonces, esa proporción de analistas cada vez es menor, pero sigue por ahí. Nadie quiere ser el que diga ya podemos olvidarnos de la posibilidad de que haya una recesión para que ocurra el día después, ¿no? Pero eso ha marcado las recomendaciones de los analistas. Luego los inversores no han hecho caso y han seguido invirtiendo en bolsa y por eso han tenido un rendimiento tan bueno. Ha sido ayudado porque la economía ha aguantado mejor de lo esperado y sobre todo porque, digamos, a los inversores pues nos ha tocado una lotería que ha sido la de que el montón de riesgos geopolíticos que había encima de la mesa, pues ninguno de ellos, digamos, nos ha explotado en la cara. Ha habido tensión en el mar de China, ha habido tensión mucha en Oriente Medio con diferentes actores, con Irán, con Israel, y sin embargo ninguna de ellas ha sido lo suficientemente potente como para descarrilar el mercado o como para hacer que los precios del petróleo se dupliquen, que era una posibilidad, ha sido una posibilidad perfectamente plausible durante los últimos 2 años. Nada de eso ha ocurrido. Entonces nos hemos quedado un poco con la armadura esperando un impacto que no ha llegado, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Cada vez vemos más claro que podemos quitarnos la armadura, pero de repente te asalta otro miedo. Es decir, es que ya hemos subido un 20% en el último año. Quizás, vale, no va a llegar a la recesión, pero realmente queda recorrido. ¿Qué nos espera? ¿Un crecimiento del 2% o 3% en Estados Unidos? ¿Qué se espera de las ganancias? Unas subidas moderadas del 5, 8%, pero eso ya está descontado de los precios o no. Entonces estamos en este momento en el que se reconoce que quizás no vamos a morir del susto, del impacto, de la recesión, de la crisis, quizás no va a llegar, pero que a lo mejor ya no quedan motivos para seguir haciendo una fiesta y seguir comprando activos de riesgo. Ese es un poco el espíritu que se respira en el mercado. Y como decía antes, lo están resolviendo pues siguiendo comprando activos de riesgo, pero en su versión más conservadora, ¿no? Que más parece que te pueda proteger ante los riesgos. Y en todo este caos, no es un caos, en todo este contexto de incertidumbre e indefinición, el activo que ha salido ganado, un poco por sorpresa, ha sido el oro, ¿no? Porque el oro, en teoría, está en las carteras para protegerte en periodos de alta inflación y su segunda función, pero en los últimos 10 años siempre se ha visto como secundaria, era la de, además, protegerte en periodos de incertidumbre. Y ese papel también lo podía hacer el petróleo o, bueno, según qué tipo de crisis te enfrentaras. Aquí el oro ha salido ganando, a pesar de que la inflación bajaba y bueno, pues ya no tenía tanta competencia por los bonos, ya no tienes que competir con un bono al 6%, en Estados Unidos, perdón, al 5,5%, y sí que sigue habiendo toda esta incertidumbre y parece que el oro ha sido el beneficiario. Es el típico activo que, digamos, nunca te arrepientes de tener un 5 o 10% en tu cartera. Es Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING España. Muchos interrogantes abiertos, iremos descifrándolos a medida que pasen los días y tengamos certidumbre sobre esas decisiones de tipos de la Reserva Federal que nos tienen en ascuas. Mil gracias. A vosotros, un placer.